Gracias a usted por concursar y tras estas sorpresas y este divertido ¿Quién quiere ser adjudicatario? Nos preparamos para ya nuestra entrevista y entramos en materia. Muy bien. Bueno, señor Aguado, ya estamos en materia, ya vamos a entrar en la entrevista propiamente. Ya le avanzo a todos nuestros seguidores, los centinelas, que vamos a hablar con el señor Aguado de política, de actualidad, del mundo empresarial, pero siempre todo ello, como lo hacemos aquí, desde una óptica respetuosa y alejada de la tendencia de algunos medios de provocar o buscar aspectos llamativos que resultan en realidad secundarios, es decir, sensacionalismo que no lo necesitamos. Aquí lo que nos interesa es la transparencia de la contratación, en, por supuesto, el ámbito político y gestor, y por ello a nuestros invitados de lo que les preguntamos es sobre estos aspectos, siempre de una manera directa, siendo ya ustedes, señor Aguado, los que nos ofrecen la respuesta que entienden más adecuada en total libertad. Así que si le parece, arrancamos con la primera. Vamos a ello. Bueno, a mí me gustaría que hagamos retrospección, que nos vayamos un poco para atrás, sacamos el retrovisor del coche y mirando hacia atrás me gustaría preguntarle por 3 momentos muy diferentes. Pero cada uno de ellos quiero que se sitúe usted en las 8:30 de la mañana de ese día. El primer momento, a las 8:30 de la mañana, es qué pensaba usted o qué sensaciones cree que tenía usted, porque a lo mejor no las recuerda expresamente, el día de antes de ser nombrado vicepresidente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué sentía usted? ¿Qué pensaba? ¿Qué pasaba por su cabeza? Hombre, pues una responsabilidad enorme, ¿no? De prácticamente no creerte lo que estás viviendo. Porque son tantos acontecimientos que van sucediendo tan rápido estos últimos 6 años a nivel político, a nivel de país, pero sobre todo, y porque es lo que más me afecta a nivel personal, han sido frenéticos, ¿no? De estar en mi puesto de trabajo en Unión Fenosa, siendo un ciudadano anónimo, pues pasas prácticamente como aquel que dice de la noche a la mañana a ser el portavoz de Ciudadanos en Madrid, cuando no éramos nadie, éramos 30 afiliados, yo lo digo siempre, 30 afiliados en toda la Comunidad de Madrid. De ahí pues a ser candidato de un partido político, sin tener experiencia previa, sin tener padrinos de ningún tipo. Bueno, pues candidato, conseguimos en 2015 17 diputados de una tacada, nunca antes había pasado en la historia de la Comunidad de Madrid algo así. Después, a los 4 años, 26 diputados, y eso nos hacía automáticamente o presidentes o vicepresidentes del gobierno de la región más próspera que tiene España, que es la locomotora de todo el país, ¿no? O sea, que el momento antes, el día antes, cuando ya por fin habíamos firmado el acuerdo de gobierno, que fue un parto, poder firmar aquel acuerdo de gobierno, ya estaba todo claro, pues el día antes estás con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Y de culminar una etapa muy bonita, llegando al gobierno, y también con los nervios y la responsabilidad de lo que supone que bajo tu mandato, junto con el de la presidenta y tus consejeros, pues esté el futuro de 6,5 millones de personas que dependen de que aciertes en las decisiones que vas a ir tomando, ¿no? Y cuando ya se hizo público el que iba a ser vicepresidente, más allá de lo que es la familia, la llamada que le hizo sentir más orgulloso de recibir para, entiendo, felicitarle, ¿cuál fue? La que recuerda que dice usted, me encantó que me llamase o que me contactase o que me escribiese. Yo agradecí todas las llamadas, pero la que más valoro son las de mi familia. O sea,
porque el resto de llamadas pueden tener un componente más, bueno, de otro índole, ¿no? Entiendo. Algunas de felicitación sincera, otras de felicitación de cortesía, ¿no? Pero la familia es la que de verdad te transmite con toda la bondad y el cariño y la ilusión ese agradecimiento, ¿no? Y esa felicitación. Entonces las llamadas que más me ilusionaron fue la de mi familia, ¿no? Enhorabuena por todo lo que has conseguido y adelante, ¿no? A partir de ahora esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Y empieza una etapa de gobierno y suerte, y al toro. Y esas 8:30 de la mañana, ahora se lo traslado. Al día que se despide usted de la política, esas 8:30 de la mañana, ¿cómo son? Bueno, yo tuve dos despedidas de alguna forma, ¿no? La despedida forzada, como consecuencia del cese, como vicepresidente, que fue el 10 de marzo del 2021, del año pasado. Y esas 8:30 de la mañana son bastante inciertas, ¿no? Porque yo todos los días que me dirigía al trabajo, a la vicepresidencia, siempre se lo decía a mi mujer y a mi familia, digo, es un día más, no sé, sabes cómo te levantas, pero no sabes cómo te acuestas. En política hay muchos que piensan que están en política porque ellos lo valen y porque van a estar toda la vida, y otros que pensamos que la política es una etapa de tu vida donde las circunstancias te han puesto ahí y que cada día puede ser el último y hay que disfrutarlo, aprovecharlo y ser útil a la gente, ¿no? Y con esa mentalidad volví a levantarme un día más, el 10 de marzo. Y recuerdo en el coche, pongo la radio y escucho que hay una moción de censura, todavía no se sabía muy bien si se había presentado o no en Murcia por parte de mis compañeros ahí. Y entonces pues empiezas a pensar, oye, ¿cuál va a ser la escalada, ¿no?, de esta moción? Lo primero que hago al llegar a la sede de la Puerta del Sol es hablar con la presidenta y con el resto de consejeros, ¿no? Garantizarle que eso no tenía por qué afectar a la Comunidad de Madrid, que había que encapsular el gobierno para protegerlo de otro tipo de intereses, ¿no? Y bueno, pues parecía que la cosa se había quedado ahí, pero no había sido así. Ya estaba la decisión tomada, ¿no?, desde el día anterior por parte de la presidenta, y al acabar el Consejo de Gobierno pues inició la deliberación preceptiva dentro del Consejo de Gobierno para disolver la Asamblea. Se produjo esa deliberación y a partir de ahí disolvió la Asamblea de Madrid y se convocaron elecciones. Acto seguido nos cesó a todos los consejeros de Ciudadanos y ya el resto de la historia yo creo que la sabe todo el mundo ya. Y las 8:30 de la mañana de una semana después. Bueno, perdón, es que falta la otra. La segunda parte, sí, yo lo estaba entendiendo, me la quería englobar. Cuando lo dejé definitivamente, que fue cuando decidí dejar la política, porque yo, al salir del gobierno de la Comunidad de Madrid, decidí no presentarme a las elecciones. Fue mi compañero y amigo Edmundo Val el que asumió esa tarea. Lamentablemente no conseguimos representación y yo fue el 17 de junio cuando decidí dejar la política definitivamente, todos los cargos orgánicos de mi partido, el Consejo General, el Comité Ejecutivo Nacional, y abandonar la política. Yo creo que había llegado ya el fin de una etapa y no tenía ganas de continuar en las circunstancias que había, ¿no?, actualmente en aquel momento, ¿no? Así que esas 8:30, esas 8 horas o 8:30 de la mañana también fueron duras, porque se lo tuve que comunicar personalmente a mi compañera, a Inés Arrimadas, y luego hacer una rueda de prensa pública para comunicárselo a toda la opinión pública, a todos los madrileños, ¿no? Que es la que tenemos en la retina, que está Edmundo detrás de usted. Ahí fue donde se acaba esa etapa política, a la que yo estoy profundamente agradecido, porque mucha gente a veces me para por la calle y me dice, joder, pues vaya faena lo que te hicieron, estarás triste, disgustado. Digo, no, o sea, todo lo contrario, es una etapa preciosa, irrepetible, única, donde he sido un privilegiado absoluto de vivir en primerísima línea política, seguramente el momento más importante de la historia de la Comunidad de Madrid, si no de España, en los últimos 150 años, por la gravedad de los acontecimientos que hemos vivido, por haber tenido que tomar medidas únicas, drásticas, ojalá que sean irrepetibles, pues como tener que cerrar los colegios por la pandemia, tener que ver cómo morían en la Comunidad de Madrid 500 personas cada día, o sea, y el poder estar representando a los madrileños ha sido único. Y entonces, todo lo contrario, me siento un privilegiado y ha sido un honor servir a la Comunidad de Madrid y haber cerrado mi etapa política de una forma distinta a la que lamentablemente la cierran otros muchos, que es con deshonor, con deshonra, salpicados por casos de corrupción. O sea, yo creo que en mi caso personal salí de la política siendo vicepresidente, habiendo llevado a mi partido al más alto de su historia,
he ocupado el cargo político más importante de Ciudadanos en toda su historia y además con un resultado de 26 diputados. O sea que me voy pues en lo más alto que he podido y con las manos limpias y con la mirada clara y al frente siempre. Con orgullo y agradecimiento, yo creo, ¿no? Que mucho, a toda la gente que ha estado conmigo, a la gente que confió en mí, que me votó y a todo el equipo que sin él es imposible el poder llegar a ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Yo lo decía al principio, ser presidente o vicepresidente no es una cosa de uno, es una cosa de coyuntura política, de ciclo electoral y de tener un equipo que sabe dar a las teclas y luego pues tú rematas, ¿no? Pero eres simplemente una pieza más de un engranaje que se pone en marcha y que funciona. Y le decía, a las 8:30 ya de... Le decía una semana después, quizás es a lo mejor un mes o dos después, cuando ya todo parece que se ha atenuado, pero no te encuentras todavía en el camino. Ahora mismo nos visita hoy como empresario con un proyecto importante, con colaboraciones que me consta y que iremos hablando de ellas, que también desarrolla. Pero antes de que todo eso estuviese ya en línea y hemos bajado de esa montaña rusa tan importante que usted comenta, esas 8:30 de la mañana en la que uno se levanta que todavía no está ni en una orilla ni en la otra. Yo creo que es importante haber hecho un trabajo previo, de tener la cabeza bien amueblada y de saber en cada momento qué papel ocupas y por qué lo ocupas. Y todo ese vino y rosas, ¿no?, de la política y de la gente, el cortejo que se acercan, agradecimientos, entender que no es hacia ti, no es hacia Ignacio Aguado, es hacia el cargo que representas y que tú estás ahí de pasada, que los funcionarios son los que están ahí, que han visto pasar a muchos, que la gente está hasta que estás y luego pues muchos de ellos ya no están. Y si lo tienes claro desde el principio es mucho más fácil digerir la salida de la política. El problema viene cuando te crees que eres el ungido, cuando te piensas que es que estás ahí porque es que tú eres el fenómeno, ¿no? Y que la gente te debe a ti algo en vez de tú a la gente. No era mi caso, yo sabía dónde estaba, sabía lo que estábamos haciendo, sabía que era incómodo para mucha gente con mucho poder. Estábamos haciendo algo inédito, éramos y somos una anomalía en un sistema fundamentalmente bipartidista y hemos tocado muchas veces teclas complicadas, ¿no? Entonces sabíamos que éramos de alguna forma unos outsiders del sistema, yo en mi caso, y que antes o después terminaríamos saliendo, ¿no?, de él, y así fue, ¿no? 6 años después salimos, ¿no? y en mi caso, bueno, pues salimos de la mejor manera posible. Y hemos salido dejando la puerta ya cerrada y la vemos desde la grada, ¿o la hemos dejado entreabierta? No, para mí se cierra un ciclo completo y además intenso, bonito, y ya digo que estoy muy agradecido, ¿no? Han sido 6 años en política, yo estuve 8 años en Unión Fenosa, 6 años en política y ahora pues iniciando una nueva etapa dentro de la empresa privada, que es donde quería volver, donde estoy a gusto. Lo he visto en mi casa, mi familia es empresaria y quiero también seguir esos pasos. Y por ahora, pues la verdad es que no tengo ninguna queja, estoy muy contento de esta nueva etapa con Hashtag, que es una consultora de comunicación especializada en la generación de contenido multimedia para redes sociales, para empresas, y muy bien. Yo cruzo los dedos de que las cosas sigan yendo igual de bien que ahora, que acabamos de empezar, llevamos 3 meses, pero con muchas ganas y bien, y van saliendo las propuestas. Cada vez se ve menos la televisión, ¿no? Sí, eso es una realidad. Ayer mismo lo comentaba en una red social, cómo está cayendo en picado el consumo de televisión. Se utiliza para otras cosas, la televisión cada vez se consume menos, y eso es una amenaza para algunos y una oportunidad para otros, ¿no? Hay que entender cuál es el contexto de la comunicación actual, que no es ni por asomo parecida a la del siglo pasado, pero tampoco parecida a los primeros 10 o 15 años del siglo XXI. La comunicación ahora mismo se ha dado la vuelta por enésima vez, y la forma en la que se capta la atención de la gente es muy distinta a hace apenas 5 o 8 años. Se consume de otra manera la información, se busca de otra manera la información, y a través de esas plataformas yo entiendo que Hashtag tiene un papel también importante, ¿no? Sí, nosotros de alguna forma toda la experiencia que hemos acumulado, junto con algunos compañeros en el gobierno, entendemos que es muy positivo para las empresas que la conozcan, que se la podamos transmitir. Yo he tenido la suerte de estar en política siendo portavoz de un gobierno, conociendo la comunicación desde dentro, sabiendo qué es lo que impacta, qué es lo que no, conociendo, teniendo información de métricas, de funcionamiento de las redes sociales, y todo eso tiene que ponerse a disposición de las empresas. Por lo menos es mi misión, mi vocación, ¿no?, de intentar todo lo que he aprendido
sobre comunicación, trasladarlo a las empresas. Que hay todavía mucho déficit de conocimiento de cómo funcionan realmente las comunicaciones. Hay muchas empresas que piensan que están en redes simplemente por tener 5 perfiles abiertos, como si los coleccionaran. No consiste en tener una cuenta en LinkedIn, otra en Facebook, otra en Twitter. No, consiste en ir a los fundamentos de tu empresa, en saber cuáles son los pilares que te hacen bueno, que te hacen rentable, y a partir de ahí tener una narrativa y un contenido de calidad que transmita en tu comunicación lo que eres. Y eso, que parece a priori sencillo, es muy difícil. Hay muy pocas empresas que lo hagan. Por ahora hay empresas, muchas de ellas, que pueden incluso apostar por redes sociales, pero que se quedan ahí. Que luego el contenido que suben a sus perfiles es un contenido muy, muy pobre. Yo creo que hay que dar ese paso más, hay que trabajar el contenido que se publica en las redes para generar impacto, que la gente sepa quién eres y qué haces. Porque lamentablemente en el mundo en el que vivimos, la comunicación, los canales de comunicación cada vez están más saturados, la gente presta cada vez menos atención, están bombardeados de información y es más difícil captar la atención. Y en ese contexto tienen que moverse las empresas, tienen que saber comunicar y llamar la atención. Estoy pensando sobre la marcha. Usted ha sido vicepresidente y ahora es cofundador de Hashtag. Uh-huh. ¿Cómo era, y luego viene la segunda pregunta, cómo era, qué se respiraba en un consejo de gobierno? Yo he estado en esa sala blanca de sillas blancas donde se llevaban a cabo. ¿Qué se respiraba? Se respiraba ilusión, en ocasiones tensión por lo que se estaba manejando, por el momento de pandemia. ¿Cuál era la...? Pues depende de la reunión. Había reuniones más distendidas y otras más tensas. En cualquier caso, yo personalmente siempre he sentido un enorme respeto por esa sala, igual que por la moqueta de la Asamblea de Madrid. O sea, a mí me ha generado siempre un respeto casi reverencial, ¿no? Es decir, estás aquí representando los intereses de mucha gente y en función de la decisión que tomes vas a perjudicar el día a día de la vida de muchísima gente. Entonces siempre ese respeto está, al margen de cómo sea de tensa o no tensa una reunión. La responsabilidad de estar ocupando ese puesto es enorme, y además teniendo que tomar decisiones como nos tocó en su día, que eran muy, muy delicadas y inéditas muchas de ellas. Y ahora, cuando uno se sienta en una mesa a manejar una empresa como Hashtag, la sensación es de tenemos mucho por hacer, igual que cuando estaban en esos consejos de gobierno. Sí, es una sensación de un inicio, una etapa nueva, similar a los comienzos de la etapa política, ¿no? De alguna forma dicen algunos expertos y gente que habla mucho en redes y que tiene muchos seguidores, que hoy estás construyendo lo que serás dentro de 8 o 10 años. Pues esa misma sensación que tuve en 2013, cuando me afilié a Ciudadanos, cuando no teníamos sede, cuando había que reunirse pues en una cafetería, pero sabías que estabas construyendo algo grande o trabajabas para hacerlo, es una sensación parecida a la que tengo ahora, iniciando una nueva etapa, donde tienes la idea clara de dónde quieres llegar, tienes los mimbres y estás construyendo lo que esperamos que sea Hashtag dentro de 8 o 10 años, que es una gran consultora de comunicación que permita evolucionar a las empresas en la manera en la que comunican a través de redes sociales. En unos días recibiremos en estos micrófonos al que hoy en día es consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero. En las distancias cortas y sin micrófonos, ¿qué tal es? ¿Es muy diferente o es tan escrupuloso como en cámara aparenta? Bueno, yo creo que se puede ser las dos cosas. Yo creo que él es escrupuloso en su trabajo, es metódico y es un gran tipo, además. O sea, yo creo que es una persona que ha hecho un trabajo muy bueno dentro de las restricciones que existían y de la incertidumbre que había, que lo ha hecho lo mejor que ha sabido, que ha podido, y además en el trato personal nos hemos entendido siempre de maravilla, nos hemos apoyado, hemos estado siempre cerca, porque hemos antepuesto lo que los dos pensábamos que era más importante, al margen de discrepancias políticas, de tiras y aflojas, el saber que tenías gente que moría cada día en una pandemia nos llevaba a trabajar de forma muy estrecha y muy leal, ¿no? Y luego, pues eso ha generado, yo creo que una amistad que mantengo con él. Muy bien. Y entrando en el terreno empresa, Hashtag es empresa, ayuda a empresas. ¿Qué tal están tratadas las empresas le voy a decir en nuestro país y en nuestra comunidad, pero bueno, en la Comunidad de Madrid, a nivel global?
¿cómo considera que las empresas se tratan como el verdadero motor que entendemos que son, o no las tenemos tan en cuenta? Yo creo que hay todavía mucha pedagogía que hacer con respecto a las empresas, ¿no? Todavía tenemos un lastre que sigue estando ahí, purulando, una imagen, al menos en una parte de la sociedad, que vea a la empresa y a los empresarios de forma peyorativa. Creo y confío en que eso poco a poco se está diluyendo, que la gente cada vez entiende más la misión, la función social de las empresas, la necesidad de que los países cuiden a sus empresas para que a su vez puedan progresar. Yo no conozco ningún país que no tenga empresas y por lo tanto es un elemento esencial en cualquier sociedad, ¿no? Y a partir de ahí hay que ir desmontando mitos de peyorativos hacia las empresas e intentar cuidarlas y cuidarlas más. No significa hacer el trabajo por ellas, que ya saben ellos, los propietarios, los dueños, cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, pero sí que ponerla en el papel que corresponde, ¿no? Que es el de ser un eje fundamental, un ancla clave para cualquier sociedad. ¿La política fiscal en Madrid la apoya? Sí, la he apoyado siempre. Me parece que es uno de los aciertos de estos últimos años en la Comunidad de Madrid, una política fiscal sostenida, responsable, que a su vez pues, provoca una generación de ingresos todavía mayor, una recaudación mayor, y que la gente pueda llegar a fin de mes un poquito más holgada, ¿no? Yo creo que en la Comunidad de Madrid se recaudan suficientes impuestos para poder cubrir un estado de bienestar como el que tenemos, ¿no? No soy partidario de subirlos en la Comunidad de Madrid. Sí que me gustaría que en el resto de comunidades pudieran, como he dicho siempre, armonizarse a la madrileña, ¿no? Que en lugar de que haya que armonizar impuestos en toda España subiendo impuestos, pues el resto de comunidades pudieran imitar a la Comunidad de Madrid y bajar impuestos. Le voy a pedir que se moje. ¿Dumping fiscal o no? No, porque a nadie le impide, a ninguna otra comunidad se le impide bajar impuestos como lo hace la Comunidad de Madrid. Entonces el posicionamiento de las corrientes que también escuchamos del Gobierno de España en este sentido, no las comparte. No, es que lo que me parece que está haciendo la Comunidad de Madrid es dar ejemplo de cuál es el camino. O sea, cuando alguien hace las cosas bien, pues lo que hay que intentar es imitarle, no criticarle porque lo haga mejor. Hay muchos países, hay algunos que hablan de Madrid como pues un paraíso fiscal o que es capaz de atraer inversiones y eso está haciendo competencia desleal a otras comunidades, o que el efecto capitalidad de Madrid es el elemento diferenciador. Nada de eso. Yo creo que Madrid es capital de España, pero también lo ha sido durante muchas décadas y no era la locomotora. Ahora es locomotora porque tiene una política de impuestos bajos que permite atraer inversión y además generar riqueza. Bueno, pues si está funcionando esta fórmula y no funcionan las fórmulas de otras comunidades autónomas, ¿por qué no imitar a la Comunidad de Madrid? Quitarse los prejuicios ideológicos y ser pragmáticos, ¿no? Al fin y al cabo es lo que defiende el señor Laschetti, que nos ha visitado también en el laboratorio y que ha abanderado los foros de la transparencia que hemos realizado. Generalmente hacemos un foro de la transparencia al año y él estuvo en el último de ellos. ¿Con él qué tal? La relación he tenido que tener mucha relación con él porque hemos tenido que negociar muchas cosas. ¿Y negocia? Negocia, sí. Sí, siempre hemos intentado llegar a buen puerto y costó. De hecho, el último presupuesto, que al final no salió adelante después de 4 o 5 meses negociando, fue terrible. Tuve que negociar con él, o sea que bien, hemos compartido horas de despacho. Y usted, que ahora mismo está también tocando usted es profesor, ¿verdad? En un máster en la Universidad Europea, creo recordar, si me puede contar. Sí, en la Universidad Europea de Madrid, justo pues al salir de la política, pasó el verano y empecé a dar clase en el máster de Comunicación y Asuntos Públicos en la Universidad Europea de Madrid, que por cierto me recibió con los brazos abiertos y les mando un abrazo y un agradecimiento sincero. Y he estado dando clase en ese máster y me gustaría el año que viene, si todo va bien, continuar con ellos, porque es una vocación también, me gusta mucho y de alguna forma tengo esa necesidad de contar todo lo que he vivido y todo lo que he aprendido, ¿no? Creo que sería injusto y poco solidario que la oportunidad que me dio la sociedad de estar en el gobierno y de conocer todo lo que he conocido desde el punto de vista de comunicación y de asuntos públicos no lo devuelva. Y la universidad es el mejor canal posible para contar mi experiencia e intentar ayudar a otros a entender mejor el contexto de comunicación y el contexto de asuntos públicos en el que se mueven. Creo que además de trasladar es ya transfusión en vena, lo que se hace en una universidad, cuando realmente el que lo vaya a recibir está abierto de mente para ello. Sí. Le quiero preguntar también,
A nivel precisamente de educación, estamos viendo ahora mismo el tema de las becas en la Comunidad de Madrid. ¿Lo ha seguido? ¿Algún consejo para el señor Osorio? Tiene un papel difícil que abordar. Es el portavoz del gobierno y además consejero de educación. Yo no soy mucho de dar consejos. Yo creo que cada uno tiene que saber estar en su papel y defender sus ideas. Y si estas son las ideas del señor Osorio, que las defienda en el partido en el que está, que imagino que le arropa, y tendrán que ser los ciudadanos los que luego decidan si acertó o no con las medidas, ¿no? Yo creo que han hablado hace poco, volverán a hablar en Madrid en mayo del año que viene, y ahí serán los ciudadanos los que decidan si quieren continuar, si quieren cambiar. Eso es cosa de la gente. Bueno, vamos terminando. Aquí hablamos mucho de transparencia, como decía. Usted, por la experiencia que ha vivido como político, ¿la palabra transparencia asusta? ¿Se ve como un arma arrojadiza con lo que hay que tener mucho cuidado? Yo he sido consejero de transparencia, además de vicepresidente. No se lo quería mencionar. Sí, que era un puesto también inédito. Nunca antes había existido en la Comunidad de Madrid una importancia tan elevada otorgada a la transparencia, trasladada en forma de consejería, y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros queríamos y aspirábamos a hacer, que era, como siempre decíamos, que la administración fuera de paredes y techos de cristal, ¿no? Que la gente pudiera acceder y que no hubiera trampa ni cartón, que la gente pudiera ver lo que sucede dentro de la administración. Pero es verdad que la transparencia, por muchas leyes que hagas, que en la Comunidad de Madrid pues, se han traspuesto las normativas nacionales, europeas, y ese es un esfuerzo muy importante. La transparencia es algo más que llevas dentro, que es cultural. ¿Sabes? Tú siempre puedes engañar a la ley, siempre puedes saltártela. Podemos hacer la mejor ley de transparencia de España, pero si no hay una voluntad, no hay cultura de transparencia, es pegarte contra un muro, ¿no? La transparencia no es, o desde mi punto de vista, no es tener que publicar absolutamente todo para que la gente cotille qué tipo de coche tienes, que es donde a veces se ha pecado de exceso. Es que tengo que saber qué coche tiene el diputado. No, y luego lo que hay que ver es cuánta gente realmente consulta eso. Exacto, yo creo que es más cotilleo que otra cosa, ¿no? La transparencia tiene que ver con que tú, como político, rindas cuentas y que no te enriquezcas como consecuencia del cargo que ocupas o has ocupado. Eso con respecto a los cargos públicos. Con respecto a la contratación, pues todavía hay mucho que hacer en materia de transparencia, ¿no? Y a veces se confunde y se sobrepasan esos límites y se busca pues la casquería, que digo yo, ¿no? El saber dónde tiene este señor acciones y yo creo que lo que tiene que saber es que este señor entró con este patrimonio y se va con este otro patrimonio. Que tiene que ser muy poquito, tiene que haber muy poquita diferencia entre con la que entró y con la que se va. Si de repente hay un incremento de patrimonio muy elevado, entonces habrá que pedir explicaciones de por qué, ¿no? Y eso es hasta donde creo que debería llegar. Transparencia también en la publicación de agendas. De con quién te reúnes, por qué te reúnes. También ahí a veces se peca de maximalismos, porque siendo un cargo público, muchas veces tienes que tener reuniones que si se desvelan esas reuniones pueden echar al traste determinadas operaciones. Y eso es una barrera muy difusa, donde a ver hasta dónde llega la transparencia. De hecho, yo conozco algún caso, he vivido algún caso, de reuniones que hemos tenido que si salen a la luz posiblemente desbarata, ya no digo una operación que tenga que ver con lucro, sino con la llegada de una persona importante a la Comunidad de Madrid, a que se establezca aquí en la Comunidad de Madrid y eso redunde en beneficio de todos, ¿no? Pues si esa reunión se produce, seguramente los plazos se acelerarían y presumiblemente acabaría con desbaratar el movimiento, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa barrera en la transparencia? ¿Hasta dónde tengo que contar? Bueno, pues yo he defendido siempre que hay que contar al máximo todo lo que hagas, con quién te reúnes, pero entiendo que hay una barrera pequeña en determinadas reuniones, en determinadas situaciones donde un presidente o donde un alto cargo de la administración tiene que guardar una cierta discreción si es en beneficio de un bien superior que pueda estar por llegar, ¿no? Entonces, bueno, no es sencilla la transparencia. Hay que hablar siempre con frialdad con la transparencia y siempre que lo llevas al plano político se desbaratan los debates. Preparando el otro día, porque ya teníamos constancia de su visita, preparando el otro día esta entrevista, bueno, pues rememorando el discurso de salida que usted hizo, le voy a hacer una pregunta que me la puede contestar o no. Y como político que ha sido, seguro que me la puede contestar de todas maneras. Yo me lo he dejado aquí apuntado, que en el discurso de despedida que señalaba a su socio de gobierno, así lo expresaba, y al PSOE,
entre sus agradecimientos y con un giro magistral, no sé si con toda la intención del mundo, habló de cómo combatir su manera de hacer política. En este caso estábamos hablando del Partido Popular y estábamos hablando del PSOE. Nos visitó hace poco tiempo el señor Lobato, portavoz y diputado del Partido Socialista de Madrid en la Asamblea de Madrid. Mónica García tiene comprometida también una visita a estos micrófonos. Y yo lo que le quiero preguntar es, en esa dualidad de PP y de PSOE, ¿cómo se vive desde detrás de una pantalla, cuando se ha sido consejero de Transparencia, una querella interpuesta por el PSOE frente a, en este caso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, focalizado en la señora Ayuso, por actividades supuestas o presuntas de su hermano? ¿Cómo se veía eso por usted desde detrás de la pantalla? Yo creo que en la política y en la vida hay que predicar con el ejemplo. Y tú puedes criticar al de enfrente si predicas con el ejemplo y te lo aplicas. Eso me lo tiene que desgranar un poco sí, más. Voy a ello. Entonces, cuando entre PP o PSOE, que han sido los dos partidos incumbentes en España y lo siguen siendo, y van a serlo en los próximos años, de una forma evidente, se plantean querellas o se tiran los trastos de la cabeza para hablar de corrupción, desde mi punto de vista ninguno tiene la legitimidad para hacerlo porque no ha barrido en casa antes. Entonces yo, desde fuera, como ciudadano, pues lo veo simplemente como una maniobra política, pero no como una voluntad expresa de acabar con ese tipo de prácticas o con prácticas presuntamente irregulares, sino con que interesa políticamente, en esta ocasión, echar el barro al de enfrente. Y al de enfrente luego te lo echará a ti. Y seguramente por esa relación de yin-yang entre PP y PSOE surgieron partidos como Podemos o como Ciudadanos en 2015, cuando había una demanda por parte de la sociedad española de cambios. La gente estaba harta. Yo creo que si ponemos el retrovisor y vemos lo que pasaba en 2015, Ciudadanos no llega porque nosotros fuéramos, llegamos porque era una demanda social. La gente estaba harta de la corrupción en la Comunidad de Madrid. Tú coges la hemeroteca de 2013, 2014. ¿Y ahora ya no lo está? No. Y nosotros, yo siempre digo que hemos sido la UCO de la política. Ciudadanos ha sido la UCO. Aquí estuvo la UDEF. Pero ahora mismo, entonces, la situación en la que empieza como a desvirtuarse partidos como Ciudadanos, están perdiendo ese alcance. ¿Usted cree que la sociedad está volviendo a mirar hacia otro modelo nuevamente? Yo creo que la sociedad está dando una segunda oportunidad al bipartidismo. Creo que Ciudadanos... ¿Y cree que se ha acertado o no? Yo ahí ya no meto. Cada uno tiene que votar a quien considere oportuno, ¿no? Sí que creo que el bipartidismo consigue una cosa, que es volver a ganar la batalla del yin y el yang. Es decir, de hacer pensar al ciudadano que uno de los dos es mejor que el otro. Y esa ha sido la clave de bóveda sobre la que se ha construido el bipartidismo en España en los últimos 40 años. Hacer pensar a la gente que el otro es peor que tú. Porque de esa forma alimentas los dos polos, ¿no? Solamente ha habido una anomalía durante estos 40 años, que ha sido estos últimos 6 años, 8 años, surgimiento de Podemos y de Ciudadanos, donde la gente salió de ese marco dicotómico y empezó a ver que es que a lo mejor el problema era el bipartidismo, no que uno fuera mejor que otro, ¿no? Pero eso se ha disuelto. O sea, ahora mismo hay, especialmente en el votante de centro y el votante de derechas, una única y máxima prioridad, que es echar a Sánchez. Por eso todo lo demás no es palanca de voto. La corrupción, las reformas estructurales, es menos importante que el hecho de echar al que está. Y eso desactiva partidos reformistas y liberales como Ciudadanos, que está hablando desde la razón a la gente, no desde la emoción de echar al que está, sino de la emoción de reformar un país. Pero hoy por hoy lo que prima en España es, especialmente en el centro y la derecha, es echar al que está. Entonces no hay capacidad para llegar a la gente, la gente no te está demandando ese producto. Está diciendo, échame a este. Y luego ya vemos. Entonces, cuando hablas de reformas estructurales, ¿pero vas a echar al que está enfrente o no? Y estamos en ese ciclo político, ¿no? Y no lo vas a cambiar. Ese ciclo político es el que está. Y seguramente tenga que llegar pues, el PP y PP con Vox, gobernar, y veremos qué pasa en el siguiente ciclo electoral, si ahí vuelve otra vez una demanda de la sociedad de un mayor entendimiento, de un mayor diálogo, de mayores reformas, si surge otra vez de nuevo la corrupción, como hace unos años, y si la sociedad necesita de nuevo un partido como Ciudadanos que plante cara al nacionalismo y que además sea la UCO, la UDEF, en los gobiernos donde esté presente, ¿no? Hoy en Madrid nadie habla de corrupción. Creo que Ciudadanos ha hecho su papel. Hemos sido un papel en manos de los ciudadanos, creo que lo hemos hecho bien. Ya nadie habla de corrupción, ya no se habla de comisiones, ya no se habla... Sigue hablando en presente de Ciudadanos.
Bueno, yo siempre he dicho que por mis venas corre sangre naranja y lo correrá toda la vida. Yo me siento copartícipe de hacer algo histórico en España, que es crear un partido de la nada, liberal, reformista, especialmente en la Comunidad de Madrid, y que es algo muy, muy, muy complicado de hacer. Entonces son unas ideas en las que creo que es la mejor forma de ser patriota y servir a tu país, intentar unir, intentar coser a tu país para que avance junto, no para que avance en bloques, y lo seré toda mi vida, fuera de la política o dentro. Son ideas con las que comulgo al margen de que el partido esté en la situación en la que está, ¿no? Y eso es evidente, no se escapa a nadie. Usted ha estudiado, me consta, a través de un máster, el entorno de los lobby. ¿Qué opinión le genera? A ver... es una pregunta complicada. No. Es que creo que también hay mucha pedagogía que hacer con el tema de los lobbies. Porque muchas veces hablamos de lobbies y se habla también con tono peyorativo. Los lobbies, ¿no? Los lobbies suena ya fatal. Pero es que cuando a la gente le dices, oye, que la Iglesia Católica también hace lobby y que Greenpeace hace lobby, entonces ya dice, bueno, claro, es verdad, sí. Y que cuando tú te reúnes con tus vecinos para reclamar que no te pongan la gasolinera abajo de casa, eso es lobby. Lobby no es ni más ni menos que la defensa común de intereses. Yo es que coincido plenamente, y le digo por qué. Otra cosa es que, también se pretenda confundir el lobby con otra serie de cosas que no es lobby, que son delitos. Cuando hay maletines, cuando hay sobornos, chantajes, eso no es lobby, eso es un delito. Todo lo demás es lobby. Ya digo, Cáritas hace un lobby espectacular. Y Greenpeace, imagínate la fuerza que tiene representando intereses. Eso es el lobby. Todo lo demás o es delito o son constructos, ¿no? Forma usted parte del Comité Ejecutivo de Madrid Foro Empresarial como responsable, como no podía ser de otra manera, de la mesa de comunicación. Sí. ¿Qué hacen en Madrid Foro Empresarial? Cuénteme, ¿cómo es ese proyecto? ¿En qué consiste? Pues Madrid Foro Empresarial nace hace casi una década, más o menos, de la mano de una serie de empresarios madrileños que querían poner en valor su conocimiento, construir una conciencia colectiva del tejido empresarial madrileño y defender sus intereses frente a la administración, ¿no? Poniendo siempre por delante Madrid, la Comunidad de Madrid, el potencial que tiene nuestra región, ¿no? La creó y sigue todavía siendo hoy presidente Hilario Alfaro, que es un pequeño empresario, tiene una tienda de ropa en la calle Serrano, y con su empeño y con todo el comité ejecutivo, pues ya somos más de 300 socios que tenemos como peculiaridad no depender de subvenciones ni de ingresos que no sean las cuotas de los socios. Y eso es lo que nos permite ser libres a la hora de poder representar los intereses del tejido empresarial madrileño, ¿no? Y de poder ser un interlocutor válido sin sospechas de cojear de un pie o de otro, ¿no? Y yo creo que esa es la gran fortaleza de la asociación. Ahí lo que hacemos es poner en contacto a los empresarios, generar entornos donde pueda haber colaboración, sinergias, donde se genere un networking positivo, no tóxico, sino todo lo contrario, que permita a las empresas seguir creciendo y también ser interlocutores con la administración y poder defender los intereses de los empresarios de Madrid que están alineados con los intereses de la comunidad. ¿Qué tiene Hashtag que no tengan otras empresas que se desarrollen en el mismo ámbito de la comunicación que lo hace Hashtag? Bueno, Hashtag ofrece la posibilidad de gestionar tus redes sociales de una forma integral. Hay mucha agencia de publicidad, mucha agencia de marketing, hay mucha empresa de estrategia digital, pero hay muy pocas empresas que lo que hagan sea ayudarte en tu implantación en las redes sociales, generándote el contenido que tienes que ir publicando diariamente o semanalmente. Hay mucha apuesta por parte de las empresas, cada vez más, por estar presente en redes, pero se descuida el contenido, se descuida lo que cuentas. Tienes la mejor estrategia posible, tienes perfiles abiertos en todos los que van saliendo, todas las redes sociales, ahí tienes tu perfil de tu empresa. Pero a la hora de cuentas cosas anodinas, cuentas cosas de poca calidad, porque son los tuyos, lo de tu empresa. Yo siempre digo Antúnez, Antúnez el que hace la foto. Y nosotros lo que ofrecemos en Hashtag es yo te genero el contenido de alto impacto, para que cualquiera que entre a ver tus perfiles vea que es un contenido cuidado, que está alineado con la calidad de tu servicio. Nosotros siempre decimos, yo no me meto en cómo haces tu negocio, que seguro eres el mejor en hacerlo, pero déjame que te ayude en la comunicación, porque tu calidad del servicio está aquí y tu comunicación está aquí.
Y cualquiera que entre a bichear un poco, a ver qué haces, tiene que encontrar una comunicación acorde con lo que haces, ¿no? Y ahí hay un potencial enorme, ¿no? En la generación de contenido de calidad, llamativo, que capte la atención, que sea de impacto. ¿Cuándo nace Hashtag? Bueno, la idea lleva ya meses en la cabeza de algunos, de mis socios y mía, pero nace formalmente a finales del mes de abril. O sea que llevamos relativamente poco, 3 meses, funcionando como tal. Pero puedo decir que con gran presencia, porque a mí me ha llamado mucho la atención algunos de los spots que lanzáis. Uh-huh. ¿Dejarías en manos de otros profesionales determinadas áreas, como por ejemplo la sanidad? Entonces, sí. Y se ve a varias personas que van a intervenir a alguien en un quirófano, como diciendo, oye, tienen que ser verdaderos profesionales los que se dediquen a esto. Lo que hay detrás son verdaderos profesionales, entiendo. Claro, es que al final la comunicación, hoy más que nunca, es que lo es todo en tu negocio. Lo es todo. O sea, antes podía ser pues el que mandaba las notas de prensa, el que te ponía un tuit. La comunicación ahora mismo, tú eres lo que comunicas. Y en la era en la que vivimos, si no comunicas, no existes. Y si comunicas mal, tu percepción es mala, de puertas para afuera. O sea, el boca a oreja, el tener un negocio local mirándose hacia adentro, está condenado a pasarlo mal. Tienes que contar lo que eres y contarlo bien. Y igual que no dejas tus finanzas en manos de un cualquiera, no pones tu contabilidad en manos de tu sobrino, ¿por qué dejas tus redes y tu imagen en manos del sobrino? O del amigo, o del primero que pasa por ahí que ha hecho un curso de 5 horas. Si es tu imagen lo que tienes que cuidar, ¿no? Por eso ese spot que comentas dice, si tú no dejas tu salud en manos de cualquiera, ¿por qué dejas la comunicación en manos de cualquiera? Déjalo en manos de profesionales, igual que haces con tus finanzas, con tu departamento comercial o con tu... Con lo importante. Con lo importante. Exactamente. Bueno, pues voy a terminar con la última pregunta. En todas las entrevistas que hacemos en el laboratorio, invitamos, dado nuestro objetivo de promoción y reconocimiento de la transparencia en contratación y en gestión, a que lancen 2 nombres. Por su parte, este es el mayor atraco que le hacemos a lo largo de la entrevista. 2 nombres para felicitar profesionales de la gestión o de la contratación pública que usted pueda tener en mente. Pueden ser empresarios, personas relacionadas con faceta política, pero sobre todo gestión, que tenga que ver con la gestión y que pueda estar entroncada también ámbitos como la contratación, no necesariamente, a los que usted cree que se puede hacer una especial reseña y que le traslademos esa felicitación. Todos los que han ido pasando por este micrófono lo ha hecho, con esta misma sensación. Lo puede hablar con Edmundo, que tiene buena relación. Yo creo que mucho empeño y mucho énfasis en la transparencia y muchas horas dedicadas a la contratación y a mejorarla. Pues gente que ha trabajado conmigo, por ejemplo, en el gobierno, Francisco Lara, que fue viceconsejero. Estuvo también. Coincidió con nosotros en la pandemia y estuvimos con él como... Y él sí que es un firme convencido per se de la transparencia y ha sido... Bueno, pues ha batallado mucho dentro y fuera del gobierno para que la transparencia se fuera abriendo paso, ¿no? Y ha sido el responsable, junto con su equipo, de cumplir los trámites legislativos que eran acuciantes para llegar siempre en tiempo y forma y no incumplir la ley en ningún momento, ¿no? Por parte de la Comunidad de Madrid. O sea que uno sería Francisco Lara y otro seguramente que ha puesto mucho énfasis en el tema de la transparencia, que también ha sido el responsable de transparencia estos últimos años, esta vez en Castilla y León, ha sido Francisco Igea, que es otro firme convencido de la necesidad de dotar de transparencia a la administración, ha luchado mucho por ello y espero que en esta nueva etapa pues no desmonten todo lo que se ha ido haciendo. Estuvo también, o sea, precisamente me habla de 2 personas que estuvieron también y que nosotros además reconocimos como tales. Nos parecieron además 2 personas en ese sentido profesionalmente muy íntegras y lo demostraron en todas las conversaciones que mantuvimos. El señor Igea además no tiene límite, y disfrutamos con él muchísimo. Muy bien, pues señor Aguado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos toda la suerte con el proyecto y ya realidad que es Hashtag. Lo seguiremos de cerca, le preguntaremos de vez en cuando. Muchas gracias. Y bueno, con el resto de facetas también, con la universidad, con el foro empresarial. Ahí habrá empresas que a lo mejor le venga bien la formación de laboratorio, ya sabe. Ahí ha ganado usted 2 horas, ya además aporta